Miércoles 24 de septiembre de 2014, 5 horas 59 minutos. Asunto 12 en el ciclo alternativo, 8 en el ciclo biológico, 4 horas 40 minutos. Estos días atrás he estado sintiendo ansiedad. Desde el anterior a la EOI de Gijón, pero ayer lo experimenté otra vez. Ese variar el rumbo al que obedezco, dejándome llevar por mis sensaciones. Cuando a la altura de la estación de autobús, cuando me dirigía hacia la ría, me detuvo una peregrina madura que seguía apresurada a dos extranjeros y que parece ser que era mi cita, a la que la vida me había convocado como guía. Así que resultó ayer ser un amanecer muy agradable, a pesar de no ser un día soleado. Y lo cierto es que de haber llevado algún dinero conmigo, me sentía tan cómoda con ella que habría ido bastante más lejos. Por otro lado, antes de acostarme asistí a la noticia de que se ha nombrado a una mujer, Gala León, capitana de la Copa Davis, lo que ha generado una interesante polémica, aunque a mí me acarreaba otra discusión con el loro que escuchaba la tele. Al respecto de ayer y de los loros, existía un equivalente a Betty la Cuerva, de la que yo sabía porque Cornbread nos había dado noticias acerca de ella. Alex, un loro gris africano, que como lo he leído descrito, indica que podía pensar y que murió prematura e imprevistamente a causa de un accidente asociado con la arteriosclerosis. Y por cierto, el otro día cuando se me atragantó la comida, al día siguiente me volvió a suceder. Solo que como iba caminando y no masticaba, pude comprobar que fue a causa de un gas que emanaba desde mi interior al exterior, como si una de mis válvulas asociadas al proceso de digestión se estuviese averiando. Dirá que informar es propagar una consigna y que la información es el sistema de control. Y esto puede servir al caso del sector masculino del tenis español tras la dimisión de Carlos Moya e igualmente tras la del ministro Ruiz Gallardón, y más que ninguna otra. Francia, que el viernes de la semana pasada entraba en guerra contra los yihadistas del Estado Islámico de Irak. Así que leí este titular. Desde que Hollande llegó a la presidencia en la primavera del 2012, es el tercer conflicto en el que se involucra tras las operaciones de Mali y la República Centroafricana, también con yihadistas. Y me propuse averiguar qué, al margen del petróleo, esto podía haberlo motivado, porque es evidente que el petróleo aquí está mandando. Y lo que averigüé fue que en el caso de Mali y la República Centroafricana, al margen del petróleo ese papel lo juegan el oro, los diamantes y el uranio. Pero también existía otro titular anterior que aseguraba que Francia sería una república islámica dentro de 39 años, según el documental A Muslim Demographics, lo que para mí supone algo muy intranquilizador. Entonces, al margen de los intereses comerciales,
que puedan tener los países no islámicos en los países islámicos. Lo que parece claro es que el mundo se dirige sistemáticamente hacia otro gran conflicto que pondrá en peligro nuevamente no solo la paz quebradiza en la que existimos, sino la igualdad y el conocimiento. Pero la desembocadura de las sociedades disciplinarias que describía Foucault en su momento, Deleuze asegura que está dictaminada y nombra como Burroughs lo pensaba como sociedades de control y poniendo como ejemplo las autopistas. No se trata de que entonces las personas no vayan a considerar que no circulan libremente, sino que circularán todo lo libremente que se puede circular por una autopista. Y eso será válido para, según él, los hospitales y para las escuelas y para las fábricas. Pero yo creo que Deleuze murió antes de que pudiera visualizar la constitución del gran conflicto. Y en el caso de la información como sistema de control, ¿qué resuelve la contrainformación? Y aquí el ejemplo que trae a colación es el de los judíos que escapaban de Alemania, porque ellos delataron lo que el Tercer Reich estaba negando, la existencia de los campos de concentración. Pero esas contrainformaciones se advierte que no sirvieron de nada. Y la contrainformación solo es eficaz cuando se convierte en un acto de resistencia. Pero este acto de resistencia, ¿de qué naturaleza? Porque para Deleuze, Marot contempla un concepto hermoso y asegura que cuando se tiene una idea, no se trata de saber si es verdadera o falsa, se trata de saber si es importante, interesante o si es hermosa. Y que esto es tan válido para el cine como para la ciencia y como lo es para la filosofía. Y esta idea conceptual de Marot dice algo muy sencillo sobre el arte, porque dice que el arte es lo único que resiste a la muerte. Y esa es la relación misteriosa, que existe entre el arte y un acto de resistencia, cuando pocos son los que se resisten. Perdón, pero es que no tengo ni idea de cómo escribí esto. Cuando pocos son los que se resisten, que cuenten con el tiempo y la cultura necesaria. Pero acerca de esa crónica de una muerte anunciada de Borges, yo lo que leí sobre un 25 de agosto no lo puedo relacionar con ninguna información, solo con una contrainformación. Sin embargo, existe una conversación que se tuvo con el periodista Rodolfo Bracelli, donde se señala la fecha de octubre de 1965, en la que Borges le confiesa que valoró la idea de hacerse con una navaja de acero de Inglaterra o de Suecia, y a continuación la idea del cianuro, pero pensando que con contemplar la idea del suicidio era suficiente. Y esto supuestamente debido a ¿qué? A un error que cometió y por el que se considera que no recibió el premio Nobel. Jamás. Primero porque se había labrado un enemigo en el comité, un poeta sueco del cual se leyeron unos versos en una cena y de los que él se burló, pero principalmente porque cometió una imprudencia al viajar a Chile para recibir un doctorado honoris causa que le entregaron en Valparaíso, coyuntura que Pinochet aprovechó para condecorarle, elogiando por ello luego Borges al dictador. Pero Borges
no tiene reparo en confesar en esa habitación de hotel que él eso lo pensó, aunque más que nada antes de la ceguera. Y lo que existe es un poema en la rosa profunda de 1975 que por título lleva ese mismo, El suicida, y donde Borges llora a la noche que no quedará y dice: delegarle la nada a nadie. Bañera de hotel en Ginebra, morir ahogado en agua hirviendo para quemarse el talón, únicamente salir corriendo. Es solo una versión posible, pero que no parece hablarnos de alguien que, en torno a los años 40 del siglo pasado, pensase demasiado. Acto que lamentablemente inclinaría a formularse si esta personalidad, como yo misma, carecía también de algún sentido, a pesar de su incontable erudición, su memoria prodigiosa y el legado de su talento. Así toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. No hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas. Deutsches Requiem de Lalez. Y la obra de arte por la que yo le consideraba un maestro, la obra entre las obras que resistirá a su muerte. Pésima lectura, pero lo que quiero es acabar, irme a la ducha y salir a caminar.